Bienvenidos nuevamente a Hobby Space, les habla Agustín y hoy les traigo la reseña de la película Bardo o una falsa crónica de unas cuantas verdades. Una falsa, o no, bueno, falsa crónica de unas cuantas verdades. Un título un poco complejo de una película que era muy esperada antes de los premios, que luego tuvo una recepción bastante extraña en los primeros festivales a los cuales se presentó y que yo hoy vengo a decir que en realidad es una película muy buena. Es una muy buena película. Tal vez por la forma en que conecté con el mensaje del director puedo decir esto, pero Bardo en realidad debiese estar dentro de la conversación de los Oscars para este año porque es una obra de arte, una extraña obra de arte, es una demente obra de arte en el sentido tanto de la locura que tiene y del hecho que es al final entrar en la mente del director Alejandro González Iñárritu, este director mexicano que ya ha ganado dos Oscars a Mejor Director por The Revenant y por Birdman, Birdman siendo mi película favorita de, digamos, toda la historia. Ahí pueden pensar que puede haber un sesgo, pero aún así lo que quiero hacer acá es poder explicar por qué me gustó tanto esta película. Y parto con esto, parto diciendo que es efectivamente un retrato, la película Bardo, es un retrato de lo que piensa el director, de lo que siente el director también. Lo dice incluso de forma literal en la película. Esto al final termina siendo un bosquejo de lo que sus emociones quieren mostrar en la pantalla. Es una película muy bonita, es una película larga, sí, efectivamente, pero que tiene mucha, mucha reflexión y mucha simbología. La reflexión que se da por diferentes escenas y por diferentes símbolos que, digo al tiro, yo creo que esta película tiene ciertas escenas o ciertos momentos que tienen simbología que va a ser un test para la audiencia. O sea, si ustedes le crean al director o entienden el mensaje que quiere dar y no se echan para atrás pensando que puede ser un poco fuerte la película, si siguen, digamos, que en este tren con el director, podrán encontrar una súper buena película. Ahora, también veo que puede ser un poco fuerte, puede ser algo que de repente saque a la gente de la sala de cine y diga, bueno, en realidad todo esto fue muy bizarro y no pude entender lo que hay detrás. Lo importante acá es la estructura de la película, porque, como digo, al final, al ser una reflexión, uno cuando hace este tipo de ejercicio, uno puede divagar, y eso se da mucho en esta película, porque si bien son 2 horas 40 minutos de duración, esta película en realidad debe tener que unas 7 8 localizaciones que se dan mucho con una estructura de harto plano secuencia, hartos planos en movimiento, muy bellos, que tienen en la parte técnica, es simplemente feroz, algo que ya vimos en Birdman, ya vimos en The Revenant. Acá no se hace de manera tan larga, pero sí se mantiene por mucho rato. Para hacer una película tan larga, tiene pocos cortes. Y eso se nota. ¿Por qué? Porque no, creo que la película hace un flujo entre como 7 capítulos, por así decirlo. No estoy seguro si son 7, pero al final hace un flujo largo de un capítulo y hace después un corte fuerte para pasar a otro, o con una transición bien marcada para pasar a otro. Entonces, la película así tampoco logra ser tan larga. ¿Por qué? Porque a medida que van pasando estas escenas o estos capítulos, digámosle, para separar la historia, eh, uno encuentra los motivos por los cuales existen o las finalidades por las cuales existen esta escena. Y creo que eso es importantísimo, porque si uno va a pasar 20 minutos en una situación en particular, uno debe entender por qué está ese mensaje. Yo creo que es una película a la cual logré conectar de buena forma, logré entender, no sé por qué siento que entendí perfectamente lo que Alejandro González quería hacer con esta película, así como las dudas existenciales que tiene. Son al final pensamientos que uno puede decir, tal vez yo tengo esto suena como si mi cabeza hiciese una película, y con esa conexión uno puede entender mejor el todo y uno puede disfrutar también el todo. Porque es una película, como dije antes, que tiene en la parte técnica mucho, muchísimo que aportar en su paladar de colores, en su cinematografía, en su edición. Los actores hacen un grandísimo, grandísimo trabajo en esta película. Y de verdad creo que en la parte de dirección, Alejandro sigue haciendo películas de extremadamente buena calidad.
En Bardo se nota que hay mucho foco en el detalle. Se nota que es algo muy personal para el director. A mí me encantó lo que hizo con la comparación entre los inmigrantes mexicanos y la posición en la que está él. Y creo que eso también, sin dar mucho spoiler, pero creo que eso fue el mejor reflejo de sus dudas para entregar a la audiencia. Al final es el compararse con este grupo y él sentir lo mismo que siente este grupo, solo que él es un director de éxito que al final los americanos, la gente de Estados Unidos quiere, no es alguien a quien rechaza, pero que al final de cuentas él sigue siendo mexicano. Y eso lo deja claro desde los retratos de las personas, pensando que ocupa actores mexicanos para hacer americanos y así como cuando estamos viendo americanos de verdad, los viste de colores americanos. Eso, la parte de los colores también es buenísima, pero como digo, este punto va hacia los detalles que tiene esta película. Y son muchísimos. Es una película donde tienes que absorber todo lo que te está mostrando. No puedes pestañear. Eso sí que no puedes hacer. No puedes pestañear en esta película. Tal vez sea necesario verla dos veces. Yo me quedo contento, digamos que, o estoy haciendo por lo menos esta reseña viéndola una sola vez, porque creo que puedo dar con una idea general de la película donde el retrato de este cineasta se da, como digo, desde la parte de vista de lo más personal, del núcleo de quién soy, de las raíces de Alejandro González Iñárritu, así como también cuál es el mundo que me rodea y quiénes son las personas que me rodean. Hay varias relaciones de Alejandro que se dan acá bastante marcadas. La primera es con el país, que ya lo mencioné, es el sentirse como un inmigrante a pesar de ser de México, o ser querido en Estados Unidos, pero él saber que en realidad sus raíces están en otra parte. Lo otro es su familia, que es un retrato bellísimo pensando en que la película parte con el núcleo familiar, con un mensaje que es difícil de comprender, pero que está ahí. Eso es el núcleo familiar lo que lo mantiene aterrizado y eso también lo marca mucho en momentos íntimos. La intimidad tanto física como emocional con su familia, así como no solamente con su hijo, su hija y su señora, sino que también los primos, la familia más extendida, también tienen momentos para brillar con él y eso hace que se potencie mucho más. Así como también, y esto pasa mucho en Latinoamérica, la relación con padres y madres que uno tiene. Hay una escena acá que creo que está bastante claro lo que quiere hacer el director, pero es una escena con su padre y una escena muy, muy bonita. O sea, es la simbología, como he dicho ya en toda esta reseña, la ocupa muy bien. Ahora, hay que estar atento a todo esto, hay que estar bien atento y creo que en cierta parte la gente en Latinoamérica podrá entender mejor, podrá ponerse mejor en la situación que te están mostrando porque son cosas que vivimos al final. Hablando un poco más de las cosas específicas de la película, quiero mencionar a Daniel Jiménez Cacho, que de verdad hace un glorioso trabajo como Silverio Gacho, porque la película al final se ancla en él, en muchos retratos en primera persona, en mucho movimiento físico. No es una película corta, ya lo sabemos, lo cual quiere decir que hay mucho trabajo detrás de esta película. Y para mí, si es que alguien está empezando a pensar de que Tom Cruise debiese quedar nominado por Top Gun Maverick a un Oscar a Mejor Actor, yo le diría inmediatamente que en realidad el candidato para tomar ese puesto está aquí, porque el trabajo de Daniel Jiménez Cacho es espectacular. El del elenco completo lo es, sí, perfecto, pero de verdad hay un mérito enorme en el trabajo de este actor en particular. Bueno, también pequeña, bueno, no pequeña en realidad, buena viñeta de mención para Francisco Rubio porque el papel de Luis que hace es muy bueno, es muy bueno. Le pone mucha electricidad a las escenas en las que está. Que en realidad son dos, pero creo que el total de minutaje igual terminan siendo unos 20 minutos dentro de la película, porque de nuevo, todo se extiende en este filme. Lo que hace toda la dinámica entre Patricio Rubio como Luis y Daniel Jiménez como Silverio es buenísimo. Y bueno, ahí hay un conflicto en una escena que termina dando a pasos de gran uso de recursos cinematográficos. Voy a dejarlo en eso, pero muy, muy buena,
muy buenas escenas entre estos dos actores. Si tuviese que hablar de algo negativo de la película, creo que sería un poco los hechos de drama o nudos de trama más que drama. Puede ser que la película igual tienda a repetir estos nudos, o sea, la necesidad de ir y revisar estos temas una, dos, tres, cuatro veces, los cuales al final pueden ser un poco redundantes, pero que de todas formas encuentro que igual es necesario. Al final es una visión de un director que incluso terminó cortando esta obra, pasó de ser 3 horas o más de 3 horas a 2 horas 40. O sea, hay que imaginar la cantidad de vueltas que da esta película con con, digamos que la introspección que hace el director. Voy a entrar a spoilers en este momento, pero si quieren saltarse los spoilers, voy a dejar marcado en la descripción de abajo hasta qué minuto tienen que saltarse. De todas formas, como digo, los latinos podemos ver un poco más los mensajes que quiere dar Alejandro, especialmente con una escena, una secuencia que es bien vaga o que divaga mucho, pero que después llega a su fin y uno entiende mejor lo que quiere hacer. Que al final es cuando habla de las raíces, es la duda y el sentirse mexicano. Y es cuando empieza a caminar por Ciudad de México, creo que es Ciudad de México, y empiezan a caer las personas, a hablar de los desaparecidos, que es un término que en realidad en Latinoamérica se ocupa mucho, cuando empieza a hablar de los desaparecidos y dentro de todos los desaparecidos hace una transición hacia los indígenas y de los indígenas él tiene una conversación con Cervantes, eso ya es, digamos que algo que solamente podemos entender aquí en Latinoamérica, pero también eso da una introspectiva a hasta dónde él quiere llegar a analizarse, ya pasando su persona, sino que hablando más de qué es ser mexicano en ese sentido o qué incluso es ser latinoamericano. Aprovechando que estamos hablando de spoilers, voy a hablar de dos escenas que a mí me encantaron. Una es la escena en la televisión mexicana. Creo que el reflejo de las inseguridades que tiene, mejor dicho, este director ante su gente, por así decirlo, llamémoslo entre comillas su gente, no puede quedar mejor retratado que en esta escena. Y creo que esta escena también, al estar en el primer acto, te deja avanzar con mayor impulso dentro de la película. Es más fácil empezar a entender lo que quiere hacer Alejandro con la película a través de esta escena. Porque al principio igual es todo bastante difuso. Porque estamos viendo a un hombre, pero no entendemos cuál es la finalidad de este hombre. Ya después de esta escena, creo que con eso uno empieza a decir, ah, ya, en realidad lo que estamos haciendo es eso, es poder despellejar a una persona y ver todos los núcleos y digamos que todas las ataduras que tiene. Además de esa escena, hay una contraparte que no muestra tanto las inseguridades, sino que muestra las seguridades, o muestra el campo bueno digamos que, de este personaje. Que al final es la fiesta de premio, pero la fiesta en México, donde que hacen en honor a su personaje, donde ya es una fiesta, es todo en color mexicano, todo en color latino, música latina, con la gente con la que él se rodea, que son su familia al final. Es una escena que también está grabada de forma impresionante, fantástica, que también hace esta idea de impulsar un poquito más a la audiencia, le pone un poquito más de energía a la película y con eso uno puede continuar mucho mejor, porque después lo que viene es, como digo, la escena de los padres, que es un poquito más introspectiva. Y en la escena de los padres, mencioné la escena con el padre, pero tengo que darle mucho mérito al mensaje que hace con la escena de la madre, porque de verdad creo, en lo personal, fue una escena que me llegó, fue una escena que cuando empieza a avanzar por la casa y empezar a escuchar las conversaciones en las paredes, como que pensando que los recuerdos tienen voz. Es un retrato muy lindo de la nostalgia y de la nostalgia contrastada con la realidad que es al encontrarse con su madre y el poder tener una conversación con ella. Solamente para terminar con los spoilers, voy a hablar un poco del final. Voy a saltar unas cuantas, creo que una hora incluso, no sé cuánto es, pero voy a hacer un salto temporal y voy a hablar del final, porque el final hace algo que aterriza un poco más el mensaje de la película y que te ayuda a entender la película, yo creo que en un primer nivel, en un nivel un poquito más superficial, eh, pensando que esa finalidad que digo que hay que encontrar en todas las escenas se da un poquito más textual, o no textual, un poquito más explícito
con este final que logra hacer Alejandro, digamos que el director. Ahora, eso sí, yo creo que uno, pudo no haber sido necesario, o dos, eh, para entender igual el segundo nivel, el nivel más profundo de los mensajes que quiere dar la película, hay que ver un poquito más allá. No hay que quedarse solamente con el final, porque si uno va y ve la película de nuevo, igual van a haber cabos sueltos, pero esos cabos no están sueltos. Eso es lo que he querido decir con la película. Estos cabos no están sueltos. Cada cosa que se hace tiene un fin. Y al entender eso, creo que la gente podrá tener una mejor experiencia con la película. Porque de nuevo, esta película los va a poner a prueba. Y para eso es bueno tratar de desafiarse a sí mismo y entender los mensajes que se están dando. Si no se entienden, igual, pues, igual debe ser culpa del director. O sea, no debe ser culpa de la audiencia si es que a pesar del esfuerzo, uno no encuentra la conexión con el mensaje. Eso es simplemente un tema de tanto personalidad de la película como la forma de hacer el retrato de lo que quiere mostrar. Para terminar, solamente decir que esta película necesita de una oportunidad de la audiencia, especialmente, insisto, la audiencia latinoamericana. Me imagino que en México lo va a ver muchísima gente, pero en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, en todos los países, debemos ver por lo menos y juzgar esta película por nuestra propia cuenta, porque de verdad aquí hay muchísimo gran trabajo cinemático y muchísimo gran trabajo personal de parte de uno de los mejores directores creo que hay hoy en día en nuestras tierras, por así decirlo. Así que con esto dejamos la reseña. Para dejar una nota para Bardo, yo estoy dejando en Hobby Space 4.5 estrellas de 5, lo cual es una de las mejores notas de este año. Me gustaría saber qué nota le pondrías tú a Bardo. ¿La viste? ¿No la has visto? ¿Esperas que quede nominada a algún premio? ¿A qué premio sería este? Coméntalo aquí. Y siempre nos puedes encontrar en HobbySpace en Instagram como @hobby.space. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Agustín. Nos vemos en la próxima.